Buenos días, buenas tardes, buenas noches y a todos mis queridos amiguísimos creativos, pensadores nocturnos, buenas madrugadas. El día de hoy nos va a tocar hablar del arcano número 9, es el arcano del ermitaño. Este arcano, dentro del tarot, también tiene un arquetipo, pero al parecer es uno. Quizás podría ser o podría parecer otro arquetipo involucrado de alguna forma, pudiera ser la sombra. Sin embargo, ya explicaré más adelante que de alguna forma este arquetipo nos prueba. Y bueno, este arcano, perdón, el arquetipo también. El arcano y el arquetipo tienen muchas similitudes esta vez. Bueno, en cuanto a lo que es el significado, nada más me permito recordarles la diferencia entre arcano y arquetipo. El arcano es algo misterioso, algo que se desconoce y que solamente algunos iniciados pueden conocer, ¿no?, su significado como tal. Y el arquetipo pues es un patrón, es un modelo inconsciente que muchas veces vemos proyectado hacia afuera. Y bueno, ahora sí, ya me voy a arrancar con este arcano. Y bueno, este arcano va a representar a lo que es el viejo sabio, arquetípicamente. Y algo que lo caracteriza es que lejos de pregonar lo que es la sabiduría, actúa la sabiduría. Guía e ilumina internamente la búsqueda del alma humana, le da esperanza y le da sentido a su vida. Normalmente este arcano va a aparecer, este arquetipo va a aparecer cuando el héroe en su búsqueda ya no encuentra una razón de ser en su vida. Y por ello nos ilumina con su pequeña lámpara, con una luz de cierta manera tenue, que no va a alumbrar hacia el futuro, porque pues el futuro pues no tiene nada, tampoco va a alumbrar al pasado, sino que va a alumbrar constantemente al presente, indicándonos que el verdadero poder está en el día de hoy, ¿no? Entonces esto va a llevar a un descubrimiento. Al iluminarse constantemente lo que es el estado presente, nos va a descubrir que no se necesita observar horizontes hacia el futuro o crear expectativas hacia futuro para ser feliz, ¿no? Que normalmente estamos creando constantes expectativas de que cuando acabe la carrera, cuando me case, cuando tenga novia, cuando me divorcie, etcétera, etcétera. No, se vive el presente y se encuentra la felicidad a través de este momento. Los ojos los tiene por lo tanto muy abiertos hacia lo que es el presente, y esa luz enfocada al momento presente va a disipar pues ese caos espiritual, esa oscuridad, esa ansiedad y esa preocupación o esa nostalgia que son muy propias en el caso de la ansiedad del futuro, y la nostalgia es muy propia del pasado, ¿no? Vamos a ver de cierta manera que la lámpara lleva unas cortinillas rojas color sangre que nos acercan a la parte de la humanidad, ¿no? A sus pasiones, a sus compasiones. Vemos también una capa dorada que nos conecta con el oro filosofal. La capa azul nos va a conectar con el cielo, con lo celeste, que va a representar lo que es el eidos platónico. En términos ya jungianos, vendría a representar lo que es el unus mundus, o sea, es el plano donde se da la sincronicidad. Y bueno, para Eliphas Levi, la lámpara va a representar lo que es el saber. El manto va a representar su discreción y el bastón va a representar la audacia. Luego que va a conjuntar tres palabras importantes que son el saber, osar y el callar. O sea, el saber, los secretos del porvenir, el osar en el presente y callar acerca del pasado. Este personaje va a aparecer normalmente en la mayoría de los cuentos de hadas, como ese viejo sabio, ¿no? Como vemos al mago Merlín, que siempre le va a ayudar al héroe a encontrar su camino, ¿no?
Pero en realidad este personaje va a simbolizar nuestro Dios interior, y este va a aparecer en nuestros sueños como un guía. Esto también va a aparecer en una situación en donde carecemos de significado, ¿no? Actualmente nuestra sociedad está viviendo un proceso en donde no encuentra significado en ningún lado, ¿no? Y como decía Carl Jung, el significado es el motor primario de nuestro inconsciente, ya que el ser humano inherentemente es un animal religioso, es un animal sobre todo espiritual. Y pues aquí nos vamos a dar cuenta que cuando iniciamos ese viaje heroico, o sea, nuestras propias vidas, siempre nos vamos a estar proyectando con personajes que nos van a llamar la atención o que vamos a admirar, ¿no? Figuras externas, como podría ser nuestros padres, ¿no? Un padre al que admiremos mucho, el presidente, el rey de una nación, un emperador, un juez, un gurú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso son proyecciones externas. Lo que toca es conectarse con ese guía interno, sin correr un riesgo, ¿no? El riesgo que siempre corremos cuando conectamos con ese guía interno es malinterpretarlo. Y a veces muchas personas entran en un estado como de fanatismo, ¿no? En donde pues se rapan, ¿no? Se hacen monjes o se sienten gurús y encuentran que pues están aparentando una iluminación, ¿no? Y una sabiduría perfecta. No viven un momento vital que es su momento presente, su juventud, perdiendo esa información tan valiosa que se da en estas etapas de la vida. Y siendo un genuino inexperto, pues bueno, va a acarrear consecuencias pues muchas veces fatales, ¿no? Porque muchas veces el arquetipo tiende a ser pues una idealización sobrehumana. Y bueno, obviamente al no poder alcanzar esa idealización sobrehumana, viene en consecuencia una depresión bastante profunda. Por lo tanto, es bien importante no identificarnos como tal con este arquetipo y aprender a vivir estas diferentes facetas de nuestra vida, de nuestra personalidad, entendiendo que lo que nos indica este arcano es que estamos muchas veces proyectando muchos personajes interiores sobre esos personajes externos. Y esto es bastante arriesgado porque existen pues muchos tiranos, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a Donald Trump, ¿no? Que es un gran tirano, que desafortunadamente, como Hitler, ¿no? Y como otros gurús, pueden tener un poder tremendo, ¿no? Porque se pueden volver demonios cuando en algún momento parecieron santos, ¿no? Nosotros somos de alguna forma eh, una multitud de seres internos solitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad todos esos personajes están en nuestro interior. Eliphas Levi atribuía a este arcano, ¿no? En su lado negativo, el fanatismo, ¿no? Que es una consecuencia tremenda, ¿no? De estarse proyectando sobre otros personajes, ¿no? De pues algunas escuelas no sé, de autosuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, pues se vuelve eso superstición, se vuelve idolatría y nos atrapa, ¿no? Entonces aquí es, este arcano nos indica el arte de la individuación. El arte de la individuación es conocerte completamente a ti mismo, buscando una experiencia verdaderamente interna, pero ¿cómo? Es a través de un mundo solitario, ¿no? El ermitaño está solo. Y de alguna forma, la parte negativa de toda esta situación es que como somos una sociedad extravertida, estamos buscando reafirmarnos a través de otras personas, en lugar de buscar recogernos a nuestro interior realmente y encontrarnos a nosotros mismos, encontrar esa luz interna. Y pues desafortunadamente caemos y dependemos, ¿no? de otras instituciones, iglesias, religiones, etcétera, etcétera, porque sin querer nos estamos proyectando sobre estas instituciones y caemos en el fanatismo. Entonces hay que explorar esas fuerzas internas y hay que darle la bienvenida a la soledad sin miedo. La soledad tiene un gran premio, la soledad tiene el premio de la imaginación
más viva, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros personajes internos salen a escena y estas aparecen como entidades vivas, ¿no? Nos inspiran, nos hacen escribir historias, nos hacen cantar nuevas melodías, nos hacen inspirarnos de una forma totalmente creativa, ¿no? Bueno, hay cada vez de alguna forma un desencanto con respecto a la espiritualidad externa, ¿no? Y a esos aparentes maestros, pero en realidad ese espiritual se encuentra en esa introspección, ¿no? Creativa, en donde encontramos un sentido de identidad muchísimo más profundo a través del conocernos a nosotros mismos y nuestro verdadero rol con el mundo. Entonces, la ventaja de la soledad es que dejamos de participar y de sacralizar lo externo, lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, cuando empezamos a encontrar nuestra individuación, es decir, nuestro ser más integrado, más fortalecido, porque ya cuando salimos a la calle, pues vamos a reconocer estos dioses interiores y no nos vamos a dejar manipular entrando en una especie de autogobierno en donde nada nos va a mover, ¿no? Jung comenta, por ejemplo, que este arquetipo, ¿no?, se ve muy proyectado en lo que son los ovnis, los platillos voladores, ya que de alguna forma nos están conectando con esas fuerzas en donde estamos buscando nuestro interior, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que son los modernos salvadores de la humanidad, ¿no? Bueno, en algunos casos, en otros casos, pues que nos vienen a invadir, pero bueno, este fenómeno en realidad vendría siendo la proyección de este arquetipo, ¿no? La proyección de este arquetipo en el tarot sería este arcano, el ermitaño. Vemos que está asociado el número 9, como diría Eliphas Levi, el único 9 es el único dígito con un máximo valor alcanzable, es decir, es el punto más alto de la conciencia al que se puede entrar, ¿no? Es el fin de un ciclo también para iniciar el otro, es decir, pasar a la carta número 10, o sea, ya de 2 dígitos, y ampliar la conciencia, ¿no? Que nos lleva a pensar lo que es el camino de la iniciación. Ahora, voy a hacer una descripción profunda del arquetipo del que nos habla Carl Jung. Carl Jung nos dice que este arquetipo es una imagen verdaderamente primitiva, es una imagen con autonomía propia. Y esta imagen tiene tanta autonomía propia que se da muchísimo antes de la propia conciencia humana. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma está controlando nuestras psiques desde muchísimos años, quizás muchísimas generaciones, infinitas generaciones, y que de alguna forma nos va a guiar en la vida. Ahora, ¿por qué este arquetipo aparece como un viejo sabio? No sé si ustedes se lo hayan preguntado, pero yo sí me lo pregunté. Y investigando a Carl Jung, él nos argumenta que, por ejemplo, las figuras paternas son las que representan los consejos, las convicciones decisivas y las prohibiciones. Por lo tanto, no es extraño que este arquetipo se manifieste como un viejo sabio, ¿no? Como un padre o como un patriarca. También este arquetipo puede aparecer como el espíritu de un difunto que nos da consejos. También puede aparecer como un duende, como animales parlantes y sabios. En el caso de las mujeres es muy frecuente que aparezcan como enanos. Por ejemplo, vemos a Blancanieves y los 7 enanos. También pueden llegar a aparecer como un niño o un joven que en un aspecto positivo representa un proceso consciente. Es decir, es un estado de aparente inocencia en donde ya se deja de caer en la ilusión. ¿Por qué? Porque el viejo sabio ya sabe que todo es una ilusión, todo es un designio, ¿no?, social, un mito. Vivimos un mito social, ¿no? Entonces, cuando dejamos de estar dentro de ese mito, nos encontramos con la inocencia y volvemos a disfrutar más la vida, ¿no? Y le damos, como decía Eric Fromm, un mayor significado al ser que al tener. Entonces, este arquetipo, de alguna manera, pues tiene autoridad siempre en la mayoría de los sueños y también en la imaginación activa de la meditación, y puede aparecer como un gurú, como un médico, como un maestro, como un profesor o como un abuelo. Entonces, esto en los sueños y en la meditación. En la parte creativa, ¿no?, también lo vemos en los cuentos, representando esa reflexión útil y moral
en donde de alguna forma va a aparecer la conciencia de manera espontánea, esa inconsciencia, ¿no? A través del ayudarle al héroe. También va a aparecer como un animal, ya se los había dicho, ¿no? El hombre primitivo pensaba que los animales eran superiores al hombre y esto es debido a que pues, no se habían extraviado, ¿no? En este laberinto consciente de apariencias y pareciera que si fueran los animales pues más conscientes, en realidad serían más dóciles que el hombre, ¿no? Este arquetipo va a intentar buscar el equilibrio, ¿no? Entre lo que es la arrogancia y los sentimientos de inferioridad. Y pues estos animales también cuando aparecen en los sueños te ayudan a encontrar esta sabiduría, ¿no? También podemos ver que este arcano, ¿no? Lo podemos ver en su estado negativo como pues esa guía inconsciente que nos lleva realmente a la tentación, a caer en la tentación. ¿Por qué? Porque detrás de la caída de la tentación va a haber un aprendizaje que nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Nos va a tensionar de alguna forma para que caigamos en el juego de los opuestos y el dolor que nos cause nos lleve a esto. Por lo tanto, también este arquetipo muy bien podría representar a Lucifer, es decir, el aspecto negativo de ese ser divino, o como diría Carl Jung, es el demiurgo del Abraxas gnóstico. El arquetipo, como viejo sabio, según Carl Pearson, pues trata de comprender la verdad respecto a sí mismo y el mundo, tiende a buscar la realidad tras las apariencias y en resumen, se comporta como un oráculo interno. Cuando este arquetipo nos domina, vamos a reconocer que todo es aparente, ¿no? Por ejemplo, en la psicoterapia, ¿no? Nos podemos dar cuenta que hay ciertas proyecciones y cuando paramos esas proyecciones empezamos a tener experiencias genuinas de vida. Por ejemplo, a la hora de la meditación, este arquetipo aparece, ¿no? Como imaginación activa. Quiero aclarar que la imaginación activa no es fantasear, la imaginación activa es dejar que fluyan las imágenes sin forzarlas. Y aparece a través de estas imágenes este arquetipo, a veces dándonos consejos, ¿no? El vivir el presente es bien importante, ¿no? Es algo que nos enseña el budismo zen y con su lámpara tenue nos va a recordar eso, este arcano, ¿no? Y bueno, de alguna forma me llamó mucho la atención lo que dice una autora, que Idres Shah, lo tomé de Sally Nichols, dice, el intelecto es una serie de ideas que toman una posesión alternativa de nuestra conciencia. Es decir, jamás va a ser suficiente nuestro intelecto como nuestros sentimientos. Por lo tanto, hay que conectarse con la unidad y el puente va a ser el ermitaño, lo que vendría siendo el arquetipo del espíritu, porque así se le conoce a este arquetipo, como el arquetipo del espíritu, que se personifica a veces en un viejo sabio. Hay que despertar de las ilusiones y de los vínculos, de estos sueños estos sueños diurnos que estamos viviendo, encontrarnos con la realidad a través de la meditación. Y bueno, hay una parte que también me llama mucho la atención, lo que habla Carl Jung. Este arquetipo es profundamente sutil, no nos damos cuenta de su existencia, es imperceptible, pero es la fuerza que va a determinar nuestro camino a través del destino. Y decía que es tan sutil como las fuerzas atómicas, que cuando son liberadas tienden a ser muy destructivas. Y lo vemos de alguna forma con pues la tecnología, ¿no? Que de alguna forma está emergiendo. Así como tenemos un gran poder de resolver ciertas situaciones, tenemos un gran poder de destrucción. Muchos personajes que representan este arquetipo, que a los cuales se les conoce como motivos, la personificación del arquetipo es un motivo, podrían ser Odín, Moisés, Merlín, Tot o Hermes. Y finalmente nos queda hacernos ciertas preguntas que son, como sociedad, ¿no estaremos proyectando nuestros propios demonios sobre los gobernantes de este momento histórico? Porque estamos sufriéndolo, ¿no? Y la otra pregunta es que si como ermitaños reconoceremos que esos personajes políticos que tanto detestamos, en realidad podrían estar latentes en nuestro interior. Pues por el momento sería cuanto.
y los dejo. Espero que disfruten o hayan disfrutado de esta cápsula. Recuerden, no me crean, empiecen a leer. Les recomiendo muchísimo Carl Jung con respecto a lo que es la imaginación activa. Él la aplicó, lo utilizó y se encontró con diferentes personajes. Por ejemplo, su sabio interno se llamaba Filemón y aparecía como un mago. Lo van a encontrar en el libro rojo de Jung, por favor, cómprenlo. No dejen de leer, no dejen de estudiar, porque si no, pueden proyectarse sobre otros personajes que los podrían embaucar y chamaquear. Sean ustedes mismos, sean genuinos, saquen sus propias conclusiones, no le crean a nadie. La duda es muy importante, duden de todo, pregunten siempre, no le crean al que está enfrente, indaguen. Y pues sería cuanto por el momento. No se les olvide entrar a la página www.marcasconarquetipos.com. Tenemos una página de estudio en Facebook que se llama Símbolos y Arquetipos. Es la página, la pueden buscar. También está el grupo de estudio que se llama Símbolos y Arquetipos, y entre paréntesis grupos. Y bueno, de alguna forma pues ahí estaremos. Suscríbanse al canal de YouTube, estaremos subiendo más videos. Ahorita estamos subiendo una sección de los arcanos mayores en tu negocio. Pero bueno, que tengan un excelente día, tarde, noche y madrugada.